Muy buenas noches, bienvenidos damas y caballeros a esta tarde. Estamos presentes aquí en el Centro Cultural de la UNSA. El motivo, la presentación del libro El proyecto de investigación social, que ha sido presentado por el doctor Mario Berríos Espesúa y la magíster Caterine López Vázquez. En esta oportunidad les agradecemos la asistencia a todos los presentes y vamos a empezar nuestro programa con las palabras de bienvenida a cargo del director de la Escuela Profesional de Sociología, a cargo en este caso de él, también ha sido director de la Escuela de Sociología, y en este caso es el doctor Marcos Obando Aguirre, quien va a dar las palabras de bienvenida, los aportes y la presentación de este libro. Adelante, doctor. Muy buenas noches con todos. Buenas tardes todavía, creo. A ver, empezaremos en términos muy formales, ¿no? La formalidad es algo importante en ciertas reuniones. Entonces me dirigiré al doctor Mario Berríos, a la maestra Caterine López, y dejo la formalidad ahí para pasar a un terreno un poco más coloquial, ¿no? Entonces hablaré de nuestros distinguidos colegas, el doctor Mario, la maestra Caterine López, y quiero ir a un nivel un poquito más coloquial todavía y referirme a ellos como mis queridos antiguos alumnos Caterine y Mario. Y es importante señalar y puntualizar esto porque justo conversaba con Caterine hace un momento mientras estábamos parados allí atrás y le decía, yo los he visto entrar chiquilitos. Han entrado a la Escuela de Sociología 17 años o algo así, todavía un poco asustados al comienzo, en un mundo nuevo, que es el mundo universitario, y definitivamente da mucho gusto verlos hoy día convertidos ya en colegas, en amigos de trabajo, en compañeros de trabajo, pero además en personas que son estudiosos, que se dedican a la investigación y que son capaces de producir textos como el que estamos presentando hoy día. Creo que eso es particularmente importante porque demuestra que, y hablo desde mi rol de docente, que no hemos trabajado en vano, que efectivamente hemos logrado cosechar frutos importantes, que están ahora acompañándonos en el trabajo universitario y que probablemente son los que van a sostener este trabajo universitario en los próximos 20 o 30 años en adelante. Esto se dice fácil, pero en realidad, mirándolo desde donde yo lo miro, ya con cierta antigüedad en este tipo de asuntos, nos da una enorme confianza de saber que las cosas van a continuar y van a continuar hacia adelante y hacia mejor. Eso creo que es importante señalarlo. Para pasar a hacer el comentario del libro que ellos presentan y que generosamente me han pedido que les presente el libro. Y en realidad yo lo que quiero hacer es una serie de comentarios al trabajo que está puesto aquí, porque constituye un documento, creo, muy importante para quienes desde el rol de estudiantes, tanto de pregrado como del mismo posgrado, están ingresando, están intentando desarrollar esto que llamamos investigación social. En general, el trabajo universitario es un trabajo que está vinculado fuertemente al tema de la investigación. A veces nos confundimos un poco y pensamos que el trabajo ahí es simplemente la docencia o la enseñanza, pero fundamentalmente está vinculado a cuánto vamos investigando, cuánto vamos indagando sobre las realidades, en este caso la realidad social que nos toca a todos vivir,
y cuál puede ser el aporte de una ciencia como la sociología para poder desentrañar estos mecanismos que a veces ocurren o están medio ocultos en los procesos sociales y que necesitan ser conocidos para que puedan aportar a quienes toman decisiones sobre estos procesos. En ese sentido, el trabajo que nos presenta Caterine y nos presenta Mario constituye un conjunto de un procedimiento, yo diría casi un protocolo de investigación, donde están señaladas las pautas, donde están señalados los procesos, y sobre eso es poco lo que yo tendría que decir, porque estoy absolutamente de acuerdo en lo que ustedes están colocando aquí, ¿no? Esto es parte de lo que en una tarea de investigación se debe realizar. Sin embargo, hay algunos asuntos que sí conviene ampliarlos y reflexionarlos un poco más. Por ejemplo, y voy a ir por el principio, cuando en el punto 4 señalan la elección del tema de investigación, ellos se plantean una serie de preguntas, 3 preguntas en particular, que generalmente están en la mayor parte de quienes están desarrollando este tipo de actividad. Y ellos dicen, es importante preguntarse, ¿qué conozco? Si voy a entrar a un proceso de investigación, ¿qué es lo que conozco? ¿Qué me gusta? Y una tercera, ¿en qué soy bueno? Son 3 interrogantes importantes, ¿no? ¿Qué conozco? Es producto de toda la reflexión teórica, metodológica que se hace en un ambiente universitario, en un ambiente académico. Ahí está el conocimiento. El que me gusta ya se ubica más en una dimensión personal, cuáles son mis expectativas, mis deseos, qué me agrada más. En qué soy bueno tiene que ver con las habilidades que he desarrollado, las habilidades obviamente de investigación. Y yo le agregaría una cuarta pregunta a esto, y ese era mi aporte, o es mi aporte a ustedes, porque además de qué conozco, qué me gusta y en qué soy bueno, yo creo que hay una pregunta ahí flotando, y es ¿qué cosa existe en la realidad que necesita ser estudiada? Al margen de lo que me gusta o no me gusta, ¿qué hay allá afuera en la realidad que requiere y exige investigación? De tal manera que podamos dar el salto del lado más subjetivo a un lado más social, qué cosa es lo que reclama la sociedad como conocimiento. Y muchas veces la sociedad no lo reclama airadamente porque quizás no se da cuenta necesariamente del tema, pero los sociólogos sí deberíamos darnos cuenta de esas necesidades. Entonces ese es un punto que creo que es importante tener en cuenta. Un segundo aspecto vinculado a eso es dar el salto entre las aspiraciones o las inquietudes personales que están vinculadas con ese que me gusta a demandas de carácter institucional, porque bueno fuera que los sociólogos trabajemos expresamente para nosotros y por lo tanto dando rienda suelta a lo que realmente nos gusta, pero generalmente lo hacemos dentro de instituciones. Puede ser dentro de la academia, en el caso de quienes hacemos docencia y trabajamos en las universidades, o dentro de cualquier otra institución que abre sus puertas al trabajo de los sociólogos. ¿Qué es lo que a esas instituciones les agrada y les gusta? Que no necesariamente va a coincidir con lo que a mí personalmente me puede gustar, ¿no? Entonces ahí hay un tema que me parece que también debiera ser, digamos, puntualizado. Hay otra parte que también me despertó cierta curiosidad y que tiene que ver con el tema de la justificación de las investigaciones. Y uno de los puntos en los que los proyectos van a tener que hacer un especial énfasis en justificarse. ¿Por qué lo que yo estoy proponiendo como investigación es importante? Es importante en términos académicos, es importante en términos prácticos, en términos de intervención, en términos de decisiones de políticas públicas, por ejemplo. ¿En qué es importante? Y ahí a mí particularmente se me presentaba la duda, y lo voy a expresar de esta manera,
¿quién es el que finalmente decide y califica lo que es importante o no? Y entonces ahí creo que es necesario que los investigadores asuman un rol bastante más protagónico, porque la justificación en realidad la hace uno mismo, ¿no? Someter nuestras ideas a la justificación de un tercero, por muy ilustrado que sea, es someternos a una opinión diferente, que puede ayudar, puede coadyuvar, puede ayudarnos a mejorar las cosas, pero también podría frenarnos, podría convertirse eso en una especie de camisa de fuerza para que yo termine haciendo no lo que yo quiero, sino lo que otros quieren. Y entonces la justificación tiene esa doble perspectiva que sería necesario cuidar, ¿no? Y eso, para quienes entran a este mundo de la investigación, es necesario tener en cuenta. A ver, dicen acá que uno de los elementos que hay que tener en cuenta es que la investigación empieza por encontrar dónde están las brechas de conocimiento, dónde hay ausencia de conocimiento, y por lo tanto hay que intentar cubrir esas brechas, satisfacer esas deficiencias del conocimiento. Y eso exige que el investigador supere actitudes o etapas en las que solamente sigue un protocolo que puede estar muy bien orientado, pero que se supere eso, porque en el fondo el investigador se convierte también en un productor de teorías, en un productor de conocimiento. Y yo creo que eso es algo que en la universidad a veces lo perdemos un poco de vista, sobre todo cuando en estos últimos años han habido cosas como las siguientes. Yo voy a ser, como se dice ahora, políticamente incorrecto, pero cuando la universidad dice el centro de la universidad es el estudiante, yo digo no, el centro del estudiante es el conocimiento, y alrededor del conocimiento giramos profesores, estudiantes, administrativos y todo lo demás. El investigador es eso, es un productor de conocimiento. Y creo que ese es un punto que debería tenerse muy, muy en cuenta. También en la justificación social hablan de poblaciones. El investigador tiene la mirada hacia los sectores sociales que requieren que sus condiciones de vida, sus condiciones de trabajo, sus condiciones de las relaciones sociales que ellos tienen sean investigadas. Y generalmente tenemos la tendencia a decir los sectores vulnerables. Y es verdad, son los sectores vulnerables probablemente los que más requieren de este trabajo, pero también hay otros sectores que no necesariamente son vulnerables y que también requieren investigación. En ese sentido yo podría decir, por ejemplo, que hemos hecho mucho esfuerzo por abarcar a estos sectores que llamamos vulnerables o que están en precariedad, y nos hemos olvidado un poco de los otros componentes de la sociedad que no están en estas condiciones, pero que sin embargo son importantes, porque quizás ahí es donde se toman decisiones también importantes. Y a veces sabemos poco de ellos y no nos queremos involucrar con ellos por ciertas anticuerpos o ciertos rechazos que hemos ido acumulando a lo largo de la historia. Importante ver este tema de la vulnerabilidad. La formulación del problema. Y esto es interesante porque generalmente a los jóvenes que están, por ejemplo, en sus tesis, esto les representa pues todo un desafío, sobre todo un desafío que tiene que ver con cómo fraseo mi problema, ¿no? Cuando digo fraseo me refiero a cómo es que redacto el problema para que pueda ser mejor, para que pueda ser entendido por otros. Es verdad, es importante que los otros lo entiendan, pero yo no creo que sea solamente un problema de redacción. Es un problema de que el mismo investigador esté muy claro en las cosas que está analizando. Hay un antiguo maestro nuestro, además muy querido por Mario y seguro por Caterín también, el doctor Víctor Raúl Saca, que tiene un dicho muy interesante, ¿no? Dice él: habla claro quien piensa claro. Y en este tema
de plantear el problema hay que tener muchísima claridad, porque curiosamente en una investigación el planteamiento del problema, como dicen los especialistas, es más del 50% de la investigación, y eso implica entonces que este planteamiento no se reduzca solamente a un problema de redacción, que hoy día se puede resolver fácilmente con todos los medios que existen, pero que sea fundamentalmente un tema que está muy bien planteado, muy bien pensado por parte del investigador, porque va a ser el faro y la guía de todo el proceso. Entonces, ahí también creo que deberíamos hacer una puntualización en ese sentido. A ver, acá tenía algunos otros apuntes. A veces sometemos también nuestra elección de los temas y el planteamiento de los problemas, como decía hace un momento, cuando estamos dentro de la esfera, dentro de las instituciones, a lo que las instituciones desean y necesitan. Por lo tanto, las justificaciones vienen más por ese lado, por el lado directamente personal nuestro. Y finalmente yo quiero hacer aquí una puntualización en lo siguiente. El problema de la ética. Y acá en el documento que nos presenta Caterina y Mario está puntualizado el tema del proceso y el proceso que tiene que ver con los planteamientos éticos. En estos últimos años se ha hecho un especial énfasis en que la ética ocupe su lugar, y esto supone y exige que los investigadores desarrollen una serie de procedimientos que empiezan, por ejemplo, con informar adecuadamente a las personas que van a ser entrevistadas, que van a ser encuestadas, que van a ser parte de la fuente de datos, ¿no? Porque en investigación social nos remitimos muchas veces, casi siempre diría yo, al actor social, y el actor social, la gente común y corriente, es la que nos aporta la información que necesitamos. Pues bueno, desde el punto de vista ético, estas personas tienen que ser adecuadamente informadas, tienen que estar de acuerdo con la participación. Esto supone entonces toda una relación entre el investigador y en este caso los sujetos que van a ser quienes aporten los datos principales. Otro asunto que la ética señala es el que está vinculado con el devolverlos la información. Cuando nosotros desarrollamos investigaciones, es importante que esas investigaciones de alguna manera retornen hacia quien las originó. Si estamos señalando que nos interesan los sectores vulnerables, pues esas investigaciones deberían retornar hacia ellos, ¿no? Y esta es una tarea pendiente, diría yo, en muchos casos, porque en muchos casos también estos trabajos se quedan en los ambientes universitarios. Se quedan allí y ya no salen. Y es poco lo que retorna a la ciudadanía. Entonces ahí hay un tema ético que debe ser tratado y abordado permanentemente. Hay un asunto que creo que es importante, que no lo he visto acá y lo eché de menos, de verdad, y que tiene que ver con la ética, sobre todo en un momento como el actual, en el cual la inteligencia artificial nos ofrece las cosas ya hechas. ¿Cuánto de responsabilidad ética tiene un investigador, un profesional, que puede utilizar estos recursos que la inteligencia artificial da y simplemente callarlos y no señalarlos como tales? Y miren, yo hice precisamente a propósito de esta presentación hoy día, me senté frente a mi computadora, entré a la inteligencia artificial de Google, que es el famoso Gemini, y le pedí que me generara un esquema de proyecto de investigación sobre tal tema localizado en la ciudad de Arequipa.
eso fue lo que escribí. No pasaron ni 15 segundos y tenía en mi delante un proyecto completo desarrollado por la inteligencia artificial, con citas, con referencias bibliográficas, con hipótesis, con objetivos, con todo. Este es un desafío para la ética. Entonces ya no solamente estamos ante el problema de infórmale a la persona o a las personas que te van a aportar la información, devuelve la información para que no haya usurpación de la propiedad intelectual. Hoy día tenemos este elemento que es nuevo. ¿Qué comportamientos éticos debería tener un investigador frente a esto? Lo digo porque entonces hoy día resultaría muy fácil pedir a la inteligencia artificial que me genere una tesis completa, y probablemente lo va a hacer. Dicen los especialistas que inclusive estos trabajos que la inteligencia artificial aporta no los detectan ni siquiera el software especializado en detectar copias. Entonces estamos en una época, estamos enfrentando una época en la que las exigencias sobre estos asuntos que llamamos éticos se han multiplicado. Entonces el trabajo obviamente no entra a esos detalles, pero creo que es un espacio que hoy día se abre con mucha claridad y con mucho riesgo de que sea tomado lamentablemente pues por personas que no tienen las categorías éticas necesarias como para poder darle límite a esto, ¿no? En todo caso, estos son los aportes, los comentarios que yo quiero hacer al trabajo de Catherine y de Mario. Me parece que podemos avanzar sobre estos otros temas también en segundos momentos porque son importantes, y en realidad felicitar a ambos autores por el trabajo que nos está presentando, porque creo que se va a convertir en un libro de consulta bastante visto, bastante demandado por parte de quienes, tanto desde el nivel de las asignaturas del pregrado como de quienes están empezando sus trabajos para las tesis en el pre y en el posgrado, tienen aquí un referente muy detallado de los pasos a dar, de las secuencias a dar, y yo simplemente aportaría lo que acabo de señalar. Muchas gracias y felicitaciones. Agradecemos las palabras del doctor Marcos Obando, Ciencias Sociales y Magíster en Ciencias con mención en Estrategias de Desarrollo y Políticas Sociales, el doctor Walter Salas Ra, por favor que nos acompañe aquí en la mesa de honor. Vamos a continuar ahora con la presentación por parte de los mismos autores, dándole la palabra a la coautora Catherine del Rosario López Vázquez, socióloga y abogada con el grado de maestra en Ciencias con mención en Gerencia Social y de Recursos Humanos. Ha ejercido funciones especializadas en el Gobierno Regional de Arequipa, municipalidades, consultoras ambientales, organizaciones de la sociedad civil. Su trayectoria se complementa con una constante actualización académica reflejada en numerosos diplomados, cursos de especialización y capacitaciones en áreas como docencia universitaria, investigación científica, gestión pública, derechos humanos, género y políticas sociales. Actualmente cursa estudios de doctorado en Ciencias Sociales y se desempeña como docente de la Escuela Profesional de Sociología en la Universidad Nacional de San Agustín. A ella la recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas noches con todas y todos. Quiero iniciar expresando mi más sincero agradecimiento a las autoridades de nuestra universidad, de la Escuela Profesional de Sociología, a mis colegas docentes, a nuestros estudiantes, a nuestras familias que el día de hoy nos acompañan y a todos ustedes aquí presentes en este espacio académico. Su presencia no es solo un gesto de cortesía, sino también
es muestra de su compromiso colectivo que compartimos con la reflexión, el conocimiento en la vida universitaria. La universidad es, por excelencia, el lugar donde se forman no solo profesionales, sino también ciudadanos críticos. Es el espacio donde aprendemos a cuestionar la realidad, a formular preguntas pertinentes y a buscar respuestas fundamentadas. En ese sentido, la investigación ocupa un lugar central en la vida universitaria y de manera particular en la formación sociológica. Investigar no es un acto aislado ni un ejercicio meramente técnico, es una práctica intelectual y, sobre todo, ética, que nos vincula directamente con los problemas, tensiones y desafíos de nuestra sociedad. Es precisamente desde esta comprensión de la investigación social que nace el libro que hoy presentamos, El Proyecto de Investigación Social, una obra elaborada junto a Mario, colega y amigo de la Escuela Profesional de Sociología. Este trabajo es el resultado de años de experiencia docente, de acompañar a estudiantes en la formulación de sus proyectos de investigación, de observar sus dudas, sus dificultades y también sus descubrimientos. Muchas de las preguntas que orientan este libro surgieron en el aula, en el diálogo con ustedes, queridos estudiantes, en lo cotidiano y en la reflexión compartida sobre cómo enseñar investigación de una manera clara, rigurosa y al mismo tiempo motivadora. Nuestro propósito al escribir el libro fue ofrecer una guía académica que acompañe el proceso de elaboración del proyecto de investigación social desde sus primeras etapas. No se trata únicamente de explicar pasos metodológicos o definiciones conceptuales, sino de ayudar a comprender el sentido profundo del proyecto como una herramienta fundamental de quehacer científico. El proyecto es el momento en el que la curiosidad, estimados amigos, se convierte en pregunta, la inquietud en problema de investigación y la intuición en un diseño metodológico coherente. En muchas ocasiones, la elaboración del proyecto es vivida por los estudiantes como una experiencia difícil, incluso intimidante, ¿no? Y lo sabemos nosotros, que también hemos sido estudiantes. Aparece el temor a equivocarse, la inseguridad frente a la escritura académica y la idea de que investigar es solo para unos pocos. Frente a ello, este libro propone una mirada distinta. La investigación como un proceso de aprendizaje gradual, posible y profundamente enriquecedor. Investigar es aprender a pensar de manera sistemática, a argumentar con rigor y a dialogar con otros saberes. Asimismo, este libro está pensado no solo para estudiantes de pregrado, sino también para egresados, tesistas, investigadores, mis compañeros del doctorado que los tenemos aquí presentes también, ¿no? En un contexto social cambiante, marcado por nuevas problemáticas y desafíos. Creemos que el proyecto de investigación es el primer acto de responsabilidad científica porque en él se definen las preguntas que consideramos relevantes y las formas en que decimos aproximarnos a nuestra realidad que va cambiando. Para mí, este momento tiene un significado muy especial. Este es mi primer libro académico y qué bueno que lo hice acompañado. Y presento hoy en este espacio una enorme alegría y emoción. Detrás de este libro, como lo dije, hay un largo camino, yendo de aprendizajes, lecturas, de escritura constante y de revisiones críticas. Ha sido un proceso exigente, pero también profundamente gratificante. Publicar este libro no marca un punto de llegada, sino más bien un punto de partida en mi trayectoria académica y profesional. Quisiera subrayar que este trabajo no es el resultado de un esfuerzo individual, no.
sino de una experiencia de trabajo en equipo. La escritura conjunta con Mario, realizada con convicción y considerandos fundamentales, ¿no? Hemos partido de la idea de que el conocimiento se construye de manera colectiva. El diálogo académico, la crítica mutua y el respeto por las ideas del otro enriquecen el proceso de producción del saber y fortalecen la calidad del trabajo final. En ese sentido, el libro también es una expresión de amistad intelectual, de confianza y de compromiso compartido con la enseñanza sociológica. Creemos que la universidad necesita fortalecer estos espacios de colaboración desde la investigación. Que esto no sea una competencia, sino una práctica solidaria orientada al bien común, que es lo que buscamos. En este libro también creemos que tenemos que utilizar el proyecto como una herramienta para comprender y transformar nuestra realidad. En sociedades marcadas por profundas desigualdades, conflictos sociales y cambios acelerados, la investigación social adquiere una relevancia aún mayor. No investigamos por simple curiosidad académica, sino porque queremos entender las causas de los problemas sociales y contribuir desde el conocimiento a la búsqueda de soluciones. A nuestros queridos estudiantes, quisiera dirigirme de manera especial. Investigar es un desafío, pero también es una oportunidad única para desarrollar una mirada crítica y reflexiva sobre el mundo que habitamos. Cada proyecto de investigación es una experiencia formativa que deja huella, no solo en el plano académico, sino también en el personal. Este libro busca acompañarlos en ese proceso. Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a las personas que nos acompañan, al profesor Marcos, profesor Walter, a ustedes amigos. Su presencia da sentido a este esfuerzo y nos recuerda que el conocimiento cobra verdadero valor cuando se comparte. Esperamos que este libro sea una herramienta útil que genere reflexión, debate y nuevas preguntas, y que motive a seguir apostando por la investigación social como una práctica fundamental de nuestra ciencia. Con mucho cariño, los invito a seguirnos acompañando. Palabras profundas, de mucha reflexión de una de las autoras del libro. Ahora invitamos y le damos la palabra al doctor Mario Gustavo Berríos Espesúa, sociólogo, magíster en Ciencia Política y Gobierno y doctor en Ciencias Sociales, profesor investigador a tiempo completo de la Universidad Nacional de San Agustín, egresado del programa de Gobernabilidad y Gerencia de la George Washington University, con formación complementaria en Migración y Gobernanza por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Posee diplomados de docencia universitaria, gestión universitaria y un diplomado de posgrado en desarrollo de habilidades digitales para el aprendizaje. Asimismo, cuenta con la certificación en competencias para la formulación y dirección de proyectos de investigación, otorgada por la Universidad Politécnica de Madrid. Investigador acreditado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, con clasificación en el nivel 5, máximo reconocimiento a la excelencia investigadora en el Perú. Autor de los libros Del dicho al hecho, la brecha de implementación en la política de población. Henry Piz García, Las justicias de las ideas. Despertando al Leviatán, apuntes sobre realidad nacional, contemporánea. Análisis cuantitativo para las ciencias sociales. Además, ha publicado artículos en revistas indexadas en Web of Science, Scopus y Cielo, consolidando su trayectoria como investigador en ciencias sociales. Se desempeñó como director de la Escuela Profesional de Sociología y actualmente es director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Lo recibimos con fuertes aplausos.
Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Karl Marx. Doctor Walter Salas, director de Escuela Profesional de Sociología, estimado maestro, colega, pero sobre todo amigo Marcos Obando, que nos acompaña con sus gentiles palabras de presentación, estimada colega y amiga Catherine López, querida familia, amigos, estudiantes y público en general que esta noche nos acompaña. Cuando se me enseñó a Marx, y Walter me enseñó a Marx, siempre se destacaba esta famosa frase que mencioné al inicio de mi intervención, la célebre 11ª tesis sobre Feuerbach, que alude a la necesidad de dejar de pensar y reflexionar sobre el mundo para transformarlo, es decir, dejar la teoría y pasar a la práctica. Cuando uno es joven, bueno, más joven, y cree que el mundo puede cambiarse con relativa facilidad, esa frase impacta y llama a la acción. Pero, como en casi todas las historias siempre hay un pero, uno crece, uno madura, uno lee más, uno estudia más, uno aprende más. Y con todo eso, he llegado a la conclusión de que Marx estaba, por lo menos en este punto, equivocado. Si bien es cierto que el autor alemán se refiere a los filósofos, se ha asumido que la única labor, el único papel, la misión sagrada de los científicos sociales es transformar la realidad, modificarla. ¿Es realmente esta la función del sociólogo académico? ¿Es el objetivo final del investigador social solucionar los problemas de la sociedad para hacerla mejor? ¿Y mejor según quién? Con la humildad que me caracteriza, creo que no es esa nuestra función como académicos. Algunas evidencias presento. Augusto Comte, padre de la sociología, padre de la mayoría de nosotros, dedicó gran parte de su vida a reflexionar, escribir y enseñar sobre el orden y el progreso social. Ahí está su monumental curso de filosofía positiva. ¿Acaso la sociedad francesa en la que vivió Comte, o la actual, llegó a ser ordenada y a progresar tal como él lo quería? Nuestro ya citado Karl Marx dedicó toda su vida a investigar y revelar las causas reales de la desigualdad social, plasmadas en el Capital. ¿Acaso se acabó la desigualdad y vivimos en el paraíso, entre comillas, comunista sin clases que él imaginó? Otro francés, Émile Durkheim, realizó hace más de 100 años una rigurosa y novedosa investigación sobre el suicidio, la mejor y más completa hasta la fecha, según mi opinión. Después de ese estudio, ¿los franceses dejaron de suicidarse? Finalmente, un compatriota de Marx, Max Weber, escribió Economía y Sociedad, voluminosa obra en la que, entre otros temas, analizó el Estado y la burocracia. ¿Está acaso el Estado alemán y su burocracia libres de problemas? Solo menciono a los 4 fundadores de la sociología como ejemplos. Ni Comte, ni Marx, ni Durkheim, ni Weber solucionaron los problemas que observaron en sus contextos. Se limitaron entre comillas, a describirlos, entenderlos, comprenderlos y explicarlos. ¿Acaso pues eran unos inútiles o incapaces, académicamente hablando? ¿O es que en efecto no era su papel como científicos sociales solucionar esos problemas? Considero que la investigación social debe enfocarse en la producción de conocimiento nuevo y en la explicación de la realidad social, más que en la solución directa de los problemas. A través de métodos cualitativos y cuantitativos, los sociólogos identificamos a los actores sociales, sus relaciones, las estructuras sociales y los procesos de cambio, muchos de los cuales no son visibles a simple vista. Al explicar todo ello, la investigación social proporciona una base sólida para el desarrollo de teorías y modelos que reflejan la realidad. En esa línea, el conocimiento es vital para posteriormente planificar políticas públicas, elaborar proyectos sociales, guiar intervenciones y fomentar un entendimiento más profundo de la condición humana. Pero esa es otra función del sociólogo, no necesariamente la función académica, no necesariamente la función científica. Y obviamente no es un tema del cual hablaré esta noche. En definitiva,
la investigación no solo es un oficio, sino también una contribución valiosa al entendimiento y a la comprensión de los otros. Coincido aquí con Zygmunt Bauman, quien decía: mi papel como pensador no es señalar qué es una sociedad feliz y qué leyes hay que aprobar para llegar a ese lugar, sino interpretar la sociedad, averiguar qué se esconde tras las reglas que cumplen sus ciudadanos, descubrir los acuerdos tácitos y los mecanismos automáticos que convierten las palabras en acciones concretas. En definitiva, decía Bauman, ayudar a los ciudadanos a entender lo que ocurre para que tomen sus propias decisiones. Sí, entiendo que es difícil encontrarle sentido a la vida, pero es menos difícil si sabes cómo funciona la realidad a que si eres un ignorante. El texto que hoy presentamos en Sociedad busca que el lector, en especial jóvenes investigadores de pre- y posgrado, cuenten con un primer instrumento básico, por cierto, para aproximarse a la realidad y dar sus primeros pasos en la investigación social. Creo, como varios sociólogos contemporáneos, que el mundo social está cambiando tan radical y rápidamente que lo que ahora necesitamos son sociólogos y sociólogas capaces de desentrañar el real funcionamiento de la sociedad contemporánea. El mundo cambia tan rápido que de lo que se trata ahora es de comprender, de entender. Seguramente, como en toda creación humana, este texto contiene errores de escritura y de omisión, como ya los mencionó Marcos también. Expresamos pues las disculpas del caso. Sin embargo, como toda producción académica, está y debe estar sujeta a la autocrítica y a la crítica permanente. En este aspecto académico y científico, y solo en este aspecto, sí acepto la crítica. Esta obra, si bien se presenta hoy, nació hace ya unos meses. Sin embargo, por cuestiones ajenas a nosotros, los autores, esta reunión de presentación se realiza el día de hoy, a 10 días de Navidad. Paréntesis, gracias por haber venido, sé lo que es el tráfico en estas fechas. Quiero agradecer en ese sentido a la licenciada Tania Pasiuri, que nos acompaña esta noche, jefa de la Unidad de Promoción y Desarrollo Cultural de nuestra universidad, por las gestiones y facilidades brindadas. Como ya lo recordó Marcos, llevo años trabajando en la universidad, 15 años para ser exactos, y 4 libros ya publicados. Y esta es la primera vez en esos 15 años que presento un hijo mío, un libro, en mi casa, en mi universidad. Y no saben la emoción que me embarga. También deseo agradecer a la coautora. Quienes me conocen saben que trato, en la medida de lo posible, mantener la soledad del trabajo académico. Sin embargo, he de reconocer las cualidades académicas y personales de la maestra López Vázquez. La idea del libro surgió en pandemia, cuando no sabíamos qué hacer y en lo particular también me hallaba sin saber qué hacer. Pero se concretó cuando compartimos la asignatura de Taller de Investigación Social 3. Ese año le comenté mi idea y empezamos a trabajar sobre una base que yo tenía para poder mejorar el documento. Quienes lean el libro, como ya me dijeron mis alumnos del posgrado, van a recordar mis clases, y en efecto están puestas ahí, pero también van a encontrar elementos nuevos, innovadores y aportes bibliográficos provenientes de cátedra. Por ello, muchas gracias. El gran filósofo francés, ya para terminar, para no aburrirlos, Albert Camus decía que el trabajo académico es solitario, pero que esto no era bueno ni saludable. Llega un momento en que el académico, como toda persona, necesita el rostro humano, el calor de la comunidad. Por eso quiero agradecer a mi rostro humano inmediato, a mi comunidad privada, a mi familia, a mis papás, a mis hermanas, a mi sobrino, a mis tías, a mis primos. Ellos, incluso sin decir o hacer nada, dicen y hacen mucho por mí. El dejarme trabajar es hacer mucho por mí. Gracias por entender mi trabajo. Gracias por aceptarme, quererme, cuidarme, respetarme y sobre todo aguantarme.
Y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Muy bien, agradecemos las palabras del doctor Mario. Ahora le vamos a dar el pase al doctor Walter Salas para que dé unas palabras de cierre ya a manera de conclusión sobre todo el evento que hemos desarrollado. Por favor, doctor. Muchas gracias. Diré para empezar que la investigación nunca ha sido uno de mis fuertes, pero justo ahora ya no. Pero sí me llama mucho la atención y me alegra que Mario, Katy, trabajen en ese tema que a nivel universitario, a nivel de la academia, siempre ha estado muy latente para mejorar. Hasta la misma ley universitaria nos exige hoy en día el plano de la investigación. De tal manera de que académicamente nos pone, digamos, en la disyuntiva de poner la investigación con el peso que eso requiere para la formación de nuestros estudiantes. Nunca fui muy adepto a los clásicos, porque la primera cuestión que empecé hace mucho tiempo fue leer a los clásicos en su propia tinta. El gran problema que tuvimos alguna época en la universidad es que los clásicos lo aprendíamos por versiones de otros. Y ese fue un reto porque a veces no era tan fácil entenderlos, pero si uno les agarraba un poco el hilo, sí discurría, digamos, el tema fácilmente. Y la primera cosa que se me ocurrió de Marx cuando empezábamos a leerlo de otra manera es que sí, sus dotes de investigador muy buenos, qué cosa es lo que quería, cómo lo hizo, qué métodos de investigación utilizó, no solamente él, sino otros, pero donde sí fallaba era en la propuesta, en la proyección. Entonces siempre ando diciendo a los alumnos que Marx decía que por el desarrollo de las fuerzas productivas, el primer país que iba a abrazar en el mundo la revolución proletaria era Inglaterra. Bueno, pues como yo siempre les digo, el tío se equivocó, no fue así. Fueron otras las circunstancias que propiciaron ese tipo de nuevas formas. Y esa lectura de encontrar el defecto, encontrar la perspectiva equivocada, ayudó mucho en entenderlos mejor. En temas eminentemente de investigación, los términos que utilizaba Durkheim, Marx, Weber, totalmente diferentes cada uno de ellos, pero el reto nuestro fue cómo irnos metiendo en la formación de nuestros alumnos en otras prácticas, ¿no? Entonces la experiencia, como lo ha mencionado Mario, también Katy, de los talleres nos permitió tener un escenario donde eso se posibilitaba. No todos, esa fue una de las cosas que también teníamos cierto prejuicio, no todos pueden enseñar en taller. ¿Cuál era el requisito para enseñar el taller? ABC, que no lo vamos a decir ahora, pero el requisito para eso justamente es eso. Hoy día aparece una membresía nueva, ¿no? Investigador renacido, tanto de Concité como de la universidad, y que los pone, digamos, en esa condición. Pero lo cierto es que la investigación para nosotros es muy importante y todo lo que se refiera a ello, mucho mejor. Como se recordaron, ya me había olvidado de esa frase de Víctor Raúl Sarca, piensa claro para hablar claro, era eso, ¿no? Cómo ordenar la mente, cómo construir una mente provocadamente dirigida hacia eso.
La diferencia de hoy en día, no solamente nuestros alumnos, todos los consumidores en ese sentido, es que la información es abrumadora. Marcos hacía alusión a la inteligencia artificial que puede hacer maravillas, pero también hemos descubierto que no todo lo hace la inteligencia artificial. Y justamente trabajar con alumnos, áreas donde la inteligencia artificial no tiene cabida, es muy productivo. Pero lo importante es que la generación nuestra, acá estoy viendo a Pati Salas que está por ahí atrásito, era a libro, a texto, a hoja, a impreso. Y si no había en la biblioteca y si no había en la librería, mala suerte, no había. Teníamos que escucharlo al profesor que nos decía cosas. Hoy en día eso ya no existe. Las posibilidades de hoy en día son enormes. Y creo que esas posibilidades enormes, esa cantidad abrumadora, necesita de un método, necesita de una técnica, necesita de todo un aparato de investigación para entender mejor las cosas. No era la idea estar diciendo estas cosas, sí era posible decir que los felicito a ambos jóvenes profesores nuestros, uno más que otro, que otra. Pero ese es el empeño, ¿no? Nos interesa a nosotros no solamente estar en la narrativa, estar en el discurso, sino también ya en la producción, en la investigación. Como siempre decimos, hay que ensuciarse los zapatos, hay que quemarse las pestañas, hay que hacer uso de todo esto para pretender, como decía Mario, recordar la tesis número 11 de Feuerbach, ¿no? Que bien que se ha acordado, ya me había olvidado también, pero ahí está el asunto. No me queda más que felicitarlos por este trabajo, a ustedes por su presencia, a nuestro querido Marcos por la presentación, y creo que este es un buen inicio para muchas cosas buenas. Muy bien, agradecemos la presencia de todos ustedes, la presencia y las palabras de los doctores, colegas, compañeros, estudiantes, familia. Muchas gracias por participar en este evento. Tenemos aquí un ejemplar práctico para poder aplicar lo que es la investigación, los pasos para realizar una investigación. Tenemos un punto de venta del libro que se encuentra en la parte de atrás, que pueden aprovechar el día de hoy para que nuestros autores puedan gentilmente darles una dedicatoria personalizada. Finalmente, los invitamos a que puedan servirse del cóctel y refrigerio que se ha preparado para ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Ahora un momento más informal y de compartir.